El sol colgaba bajo sobre el desierto de Arizona como una moneda de cobre derritiéndose en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra agrietada y los dispersos árboles de Joshua que se erguían como pecadores penitentes ante la luz moribunda. Jack Morrow cabalgaba lentamente por el páramo, su cuerpo meciéndose al ritmo del andar del caballo bajo él, con la mirada fija en ninguna parte en particular. El viento traía polvo y un leve aroma a creosota, y en algún lugar lejano, un coyote llamaba a la noche que se avecinaba. Jack había cabalgado durante 3 días seguidos, alejándose de Silver Creek y de la vida que había dejado atrás allí. Sus alforjas contenían ahora todo lo que poseía, un rollo de cama, algo de carne seca, una cantimplora que se estaba acabando y un libro de poesía que su madre le había dado antes de morir. No huía de la ley ni de enemigos, aunque en sus 32 años había acumulado su cuota de ambos. Huyó de sí mismo, de recuerdos que no le permitían dormir, de los rostros de los hombres a los que había matado y de la mujer a la que había amado y perdido. Se suponía que el desierto estaba vacío. Por eso había venido aquí. Había oído hablar de los antiguos territorios donde un hombre podía cabalgar durante días sin ver otra alma, donde el silencio era tan completo que se sentía como estar bajo el agua. Jack ansiaba ese silencio como otros hombres anhelaban el whisky o el oro. Quería desaparecer en él, dejar que lo devorara por completo hasta no poder escuchar sus propios pensamientos. A medida que el sol descendía, Jack vio algo en el horizonte que lo hizo detener su caballo. Una estructura de algún tipo, pequeña y desgastada, solitaria en un valle poco profundo entre 2 crestas de roca roja. Al principio pensó que podría ser un espejismo, pero al observarla, se mantuvo sólida y real. Una cabaña, probablemente abandonada, dejada por algún prospector o ranchero que había desistido de hacer una vida en esta tierra implacable. Jack chasqueó la lengua y animó a su caballo a avanzar. No buscaba refugio particularmente, pero el animal necesitaba descanso y podría haber un pozo o una cisterna cerca. Al acercarse, pudo ver que la cabaña estaba en malas condiciones. El techo se hundía a un lado, las paredes de madera estaban blanqueadas por el sol y el viento, y la única ventana era solo un cuadrado oscuro sin vidrio. Pero tenía 4 paredes y una puerta, lo que era más de lo que había tenido en las últimas 3 noches. Se desmontó a unos 20 metros de la cabaña, sus botas crujiendo sobre la tierra compacta. El silencio aquí era realmente profundo, roto solo por los suaves resoplidos de su caballo y el susurro del viento entre la maleza dispersa. Jack se quedó allí un momento, sintiendo como el peso de la soledad se asentaba sobre él como un abrigo familiar. Esto era lo que había estado buscando. Este vacío. Esta vastedad donde el pasado no podía alcanzarlo, estaba a punto de acercar al caballo cuando lo oyó. Un sonido tan débil que casi lo pasa por alto, tan inesperado en este lugar árido que al principio su mente lo rechazó como imposible. Un bebé llorando. No fuerte, no el llanto robusto de un infante saludable, sino un gemido débil y desesperado que hablaba de hambre y sufrimiento. Jack se congeló, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cadera. Sus ojos recorrieron la cabaña, notando ahora que la puerta estaba entreabierta, colgando torcida de sus bisagras de cuero. El llanto continuaba, subiendo y bajando al ritmo de la respiración del bebé, cada llanto más débil que el anterior. Jack apretó la mandíbula. Había venido aquí para escapar de la humanidad, para encontrar un lugar donde los problemas de otros no pudieran encontrarlo. Pero no podía ignorar el llanto de un bebé más de lo que podía detener su propio corazón. Se acercó lentamente a la cabaña, guiando a su caballo detrás de él. Al acercarse, pudo escuchar otro sonido bajo el llanto del bebé, una voz de mujer, suave y ronca,
murmurando palabras que no podía entender. Palabras de consuelo, probablemente, o plegarias. Jack se detuvo en la puerta y carraspeó, sin querer asustar a quien estuviera dentro. El llanto del bebé se detuvo abruptamente. La voz de la mujer cayó en silencio. Jack sintió ojos sobre él a través de la oscuridad de la puerta, pudo percibir el miedo y la desesperación que irradiaban desde dentro de la cabaña como calor de un horno. Mantuvo su mano alejada del arma y habló con la voz más suave que pudo, aunque la suavidad nunca había sido su fuerte. Señora, no tengo intención de hacerle daño. Solo estaba pasando, buscando un lugar para dar de beber a mi caballo. Escuché al bebé llorar, silencio. Luego, después de lo que pareció una eternidad, una voz de mujer emergió de las sombras, temblando de agotamiento y miedo. Por favor, señor, no tenemos nada que valga la pena robar. Déjenos en paz. Jack sintió algo torcerse en su pecho. Había oído ese tipo de desesperación antes, la había escuchado en voces de personas que lo habían perdido todo y se aferraban a la vida con uñas y dientes. Ató su caballo a un poste roto cerca de la puerta y dio un paso atrás, mostrando las manos donde ella pudiera verlas. No estoy aquí para robar, señora. Me llamo Jack Moro. Solo soy un vagabundo de paso. Pero si usted y el bebé necesitan ayuda, tengo algunos suministros. Otro largo silencio. Luego la puerta se abrió un poco más, y Jack la vio. Era joven, tal vez 25 años, con el cabello oscuro apelmazado y enmarañado alrededor de un rostro que podría haber sido bonito si no fuera tan hueco y pálido. Sus ojos eran enormes en su cara delgada, ensombrecidos por el agotamiento y el miedo. Sostenía un bulto contra su pecho, envuelto en lo que parecía un pedazo de manta rasgada, y aún desde donde estaba, Jack podía verla temblar a pesar del calor del desierto. ¿Estás sola?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Solo yo y el caballo. Ella lo observó por un largo momento, buscando en su rostro señales de engaño o crueldad. Jack permaneció quieto y la dejó mirar. Sabía lo que veía, un hombre curtido con la piel oscurecida por el sol, varios días de barba, ropa gastada y ojos cansados. Probablemente no parecía particularmente confiable, pero tampoco un monstruo, y tal vez eso fuera suficiente. Finalmente, ella asintió y retrocedió, permitiéndole entrar. Jack se agachó para pasar por la baja puerta y entrar en el interior sombrío de la cabaña. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse, pero cuando lo hicieron, su corazón se hundió. El lugar estaba vacío, excepto por un montón de paja en una esquina que servía de cama y algunos restos dispersos de quien hubiera vivido allí antes, una silla rota, un viejo vaso de lata, algunas herramientas oxidadas. La mujer había hecho su nido en la esquina más alejada de la puerta, y alrededor de ella estaban las señales patéticas de su lucha por sobrevivir, una cantimplora casi vacía, algunos pedazos de galleta dura que parecían haber sido rescatados de algún lugar, y los restos de un pequeño fuego que hacía tiempo se había apagado. El bebé en sus brazos había comenzado a llorar nuevamente, un sonido débil, como de gatito, que hizo que el estómago de Jack se encogiera. La mujer se balanceaba ligeramente, tratando de consolar al niño, pero sus movimientos eran descoordinados, como alguien al borde del colapso. Jack se movió rápidamente hacia su caballo y desató sus alforjas. Regresó con su cantimplora, la última de su carne seca y algunos frijoles que había estado guardando. Los ojos de la mujer se fijaron en la cantimplora con una intensidad casi aterradora, pero no la alcanzó. Orgullo, tal vez, o miedo de que fuera una trampa. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste agua?, preguntó Jack, extendiendo la cantimplora. Esta mañana, dijo ella,
pero su voz se quebró al decirlo, dejando al descubierto la mentira. «Tómala», dijo Jack, empujándola hacia su mano libre. «Bebe despacio, o te vas a enfermar». Ella dudó solo un segundo antes de llevar la cantimplora a sus labios. Jack la observó mientras bebía, obligándose a tomar pequeños sorbos aunque él podía ver que quería tragársela de un solo golpe. Cuando finalmente la bajó, sus ojos estaban húmedos de lágrimas. «Gracias», susurró. Jack asintió y se arrodilló, sacando sus provisiones. «Voy a encender un fuego y cocinar estos frijoles». «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», la mujer negó con la cabeza. «El bebé, él necesita comer. He estado tratando de alimentarlo, pero no tengo suficiente leche. No tengo suficiente agua en mí para producir leche». Su voz se quebró en la última palabra y un sollozo escapó de su garganta. «Tiene tanta hambre». Jack miró el bulto en sus brazos, el pequeño rostro apenas visible entre los pliegues de la manta raída. La piel del bebé tenía un tono grisáceo, los ojos cerrados y la respiración rápida y superficial. Jack había visto la muerte lo suficiente como para reconocer su cercanía, y este bebé avanzaba hacia ella con cada hora que pasaba. «¿Cuál es tu nombre, señora?», preguntó Jack, manteniendo la voz firme aunque su mente buscaba soluciones posibles. «Sarah», dijo ella. «Sarah Collins». «Este es Thomas». Miró a su hijo, y el amor en sus ojos era tan feroz y desesperado que dolía presenciarlo. «¿Dónde está el padre del bebé, Sarah?». Su rostro se endureció. «Muerto». «O como si lo estuviera». «Nos dejó en Tucson hace 3 semanas, dijo que iba a buscar trabajo en las minas. Nunca regresó. Esperé todo lo que pude, pero nos quedamos sin dinero para la pensión. La dueña nos echó. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir». Las palabras salieron de ella ahora como confesando a un sacerdote. «Empecé a caminar, pensando que tal vez podría llegar al siguiente pueblo, encontrar alguna caridad, alguien que ayudara. Pero el desierto es tan grande. Nos quedamos sin agua el segundo día. Vi esta cabaña y pensé que podríamos descansar aquí, esperar a que alguien pasara. Pero nadie pasa. Nadie salvo tú». Jack sintió nuevamente el peso familiar asentarse sobre sus hombros, la carga que había tratado de escapar, los problemas de los demás, el sufrimiento de otros. Había venido al desierto para liberarse de todo eso, para encontrar silencio y soledad donde el mundo no pudiera exigirle nada más. Pero aquí estaba, frente a un bebé moribundo y una madre desesperada, y sabía con absoluta certeza que no podía irse. Sea lo que fuera, sean los pecados que manchaban su alma, no era el tipo de hombre que podía dejar morir a un niño cuando tenía los medios para ayudar. «Necesitamos darle comida al bebé», dijo Jack, con un tono decisivo de hombre que traza un plan. «Y a ti también. No puedes producir leche si estás muriéndote de hambre. Cocinaré los frijoles, y vas a comer cada bocado. Luego averiguaremos cómo darle algo de agua a Thomas». Los ojos de Sarah se abrieron desmesuradamente. «Pero tú necesitas esa comida. Estás viajando, me las arreglaré. Ahora ustedes dos la necesitan más que yo». Jack se puso a trabajar encendiendo un fuego en el antiguo anillo de piedras en el centro de la cabaña. La leña escaseaba, pero encontró suficiente ramaje seco y algunos pedazos de muebles rotos para hacer un buen fuego. A medida que las llamas crecían, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desgastadas, la temperatura dentro de la cabaña comenzó a subir, y Sarah dejó de temblar con tanta violencia. Puso su pequeña olla sobre las llamas y agregó agua de su cantimplora, luego vertió los frijoles y el último de su carne seca, cortada en pedacitos. No era mucho,
pero le daría a Sarah algo de fuerza. Mientras se cocinaba, Jack salió para atender a su caballo, dándole agua de su sombrero y sacando el último grano para alimentarlo. El sol ya se había puesto completamente, y el cielo del desierto estaba lleno de estrellas, más de las que parecían posibles, extendiéndose por el firmamento como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Jack se quedó allí un momento, mirando esa vasta exhibición, y sintió el peso de su propia insignificancia. Allí afuera, bajo esas estrellas, sus problemas parecían pequeños, su pasado distante. Pero dentro de esa cabaña había algo que importaba, algo real e inmediato, una mujer y un bebé que necesitaban ayuda. Tal vez el universo lo había traído hasta aquí por esta razón. Tal vez todas sus vagancias lo habían llevado a este momento. Cuando regresó al interior, el aroma de los frijoles cocinándose llenaba la cabaña, y Sarah miraba la olla con una expresión de hambre tan desesperada que Jack se sintió avergonzado de no haber ofrecido sus provisiones antes. Sirvió una generosa porción en su taza de lata y se la entregó con la cuchara. «Come», dijo. Sarah equilibró al bebé en su regazo y comenzó a comer, al principio tomando pequeños bocados cuidadosos, luego más rápido a medida que su cuerpo reconocía la nutrición que recibía. Jack lo observó, luego miró al bebé, cuyos ojos se habían abierto y miraban a la nada con una mirada vidriosa y distante. «Sarah», dijo Jack cuidadosamente, «el bebé necesita agua ahora. No puede esperar a que produzcas leche. ¿Tienes algo que podamos usar para darle agua?» «Un paño, tal vez». Sarah dejó la taza, con los ojos frenéticos. «Lo intenté. Usé un pedazo de mi falda, lo mojé en agua y lo dejé chupar. Pero ahora es demasiado débil. No tiene fuerza para succionar». Jack pensó un momento, luego sacó de su alforja un pequeño frasco de cuero. Había sido de su padre, usado para llevar whisky, pero Jack lo había limpiado hace meses y lo usaba ocasionalmente para agua. La abertura era estrecha, con un pequeño corcho. «Usaremos esto», dijo. «Gotearemos agua en su boca, poco a poco. Suficiente para mantenerlo hasta que puedas alimentarlo correctamente». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas nuevamente. «¿Harías eso?» «¿Usarías tu frasco para mi bebé?» «Es solo un frasco, Sarah. El bebé es una vida». Durante la siguiente hora, trabajaron juntos a la luz parpadeante del fuego. Jack sostenía el frasco mientras Sarah acunaba a Thomas, y juntos gota a gota le daban agua al bebé, esperando a que tragara y luego dándole un poco más. Era un trabajo lento y laborioso, y varias veces Jack pensó que el bebé estaba demasiado débil para salvarse. Pero gradualmente, a medida que el agua se filtraba en su pequeño cuerpo, algo de color volvió a su rostro, y su respiración se hizo un poco más fuerte. Sarah comió 3 raciones más de la sopa de frijoles, y Jack podía ver la vida volver a sus ojos con cada bocado. Entre comidas, le contó su historia a Jack. Había sido hija de un tendero en Kansas, se había casado con Robert Collins a los 18 años, llena de esperanza y sueños para su futuro juntos. Robert había sido encantador y ambicioso, siempre hablando de oportunidades en el oeste, de la fortuna que podrían hacer si solo tenían el coraje de ir tras ella. Se habían mudado a Tucson un año atrás, y al principio todo había ido bien. Robert encontró trabajo como carpintero y alquilaron una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Luego Sarah quedó embarazada y los gastos se acumularon. Robert empezó a apostar, tratando de ganar suficiente dinero para mantener a su familia en crecimiento, pero la suerte no estaba de su lado. Perdieron la casa y se mudaron a una pensión.
Luego Robert escuchó sobre las minas de plata en las montañas y se convenció de que eso sería su salvación. Me besó al despedirse y dijo que volvería en 2 semanas con suficiente dinero para empezar de nuevo, dijo Sarah, con la voz hueca del recuerdo. Eso fue hace 5 semanas. Esperé y esperé, gastando el último de nuestro dinero en la habitación de la pensión, esperando que regresara. Pero nunca lo hizo. Tal vez se hizo rico y se olvidó de nosotros. Tal vez murió en un derrumbe de mina. Tal vez simplemente decidió que no quería la responsabilidad de una esposa y un bebé. No lo sé, y supongo que ya no importa. El resultado es el mismo, Jack escuchó sin juzgar. Había visto suficiente del mundo como para saber que las personas eran complicadas, que la desesperación y la debilidad podían hacer que cualquiera hiciera cosas terribles. Él mismo había hecho cosas terribles, cosas que nunca podría deshacer o enmendar. ¿Quién era él para juzgar a Robert Collins por abandonar a su familia, cuando Jack mismo había abandonado todo lo que alguna vez le importó? ¿No podrías haber regresado a Kansas?, preguntó Jack. Sarah negó con la cabeza. Mi padre me desheredó cuando me casé con Robert. Dijo que estaba cometiendo un error, que Robert no valía nada. Yo estaba tan segura de que él estaba equivocado, tan segura de que nuestro amor sería suficiente. Supongo que mi padre tenía razón después de todo, pero no podía arrastrarme de vuelta a él. Preferiría morir en el desierto antes que enfrentar su te lo dije, ya que entendía el orgullo. Era el orgullo lo que lo había mantenido cabalgando durante 3 días hacia la nada en lugar de establecerse en algún lugar e intentar construir una vida normal. Orgullo y vergüenza eran 2 caras de la misma moneda, y esa moneda no le había comprado más que soledad. A medida que la noche se profundizaba, Thomas finalmente cayó en un sueño real, no el estado semiconsciente en el que había estado antes, sino un descanso verdadero. Su respiración seguía siendo débil, pero constante, y el tono grisáceo de su piel había desaparecido un poco. Sarah lo sostenía cerca, meciéndolo suavemente, con lágrimas rodando por su rostro. «Va a sobrevivir», susurró. «Oh, va a sobrevivir». Jack no estaba tan seguro todavía, pero no lo dijo. En lugar de eso, añadió más leña al fuego y revisó mentalmente sus provisiones. Tenía un poco más de carne seca en su mochila, algo de galleta dura, y suficiente agua para una persona, tal vez 1 día y medio si la estiraba. No era suficiente para que 3 personas sobrevivieran mucho tiempo en el desierto, pero sí lo suficiente para mantenerlos vivos hasta que pudiera idear un plan. El pueblo más cercano era Socorro, a unas 2 jornadas al noroeste. Si lograban llegar allí, Sarah y Thomas tendrían una oportunidad. Habría gente que pudiera ayudarlos, organizaciones de caridad, tal vez incluso algún trabajo que Sarah pudiera hacer para mantenerse a sí misma y al bebé. Pero llegar allí sería el desafío. Sarah estaba débil, el bebé era frágil, y el caballo de Jack no podía llevarlos a los 3. Se sentó contra la pared frente a Sarah, observándola acunar a su hijo, y sintió algo moverse dentro de él. Durante meses, tal vez incluso años, había vagado por la vida como un fantasma, sin vivir realmente, solo existiendo. Se había convencido de que la soledad era lo que necesitaba, que si podía alejarse lo suficiente de la civilización, de las personas y sus problemas, encontraría paz. Pero al mirar a Sarah y Thomas ahora, viendo el amor feroz entre madre e hijo, Jack se dio cuenta de que la paz no era algo que se encontrara huyendo. Era algo que se construía, un pequeño acto de bondad a la vez. Sarah, dijo en voz baja, te voy a ayudar a llegar a Socorro. Está a unas 2 jornadas de aquí, tal vez menos si vamos rápido.
Hay una iglesia allí y gente que puede ayudarte a ponerte de pie. Sarah lo miró, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Harías eso? ¿Pero por qué? No nos conoces. No somos nada para ti. Jack pensó en cómo responder. Podría contarle sobre la culpa que cargaba, sobre los hombres que había matado en su juventud cuando trabajaba como pistolero contratado por la Asociación de Ganaderos, sobre la mujer que había amado y que murió porque él no estaba allí para protegerla. Podría decirle que ayudarlos era una forma de equilibrar la balanza, de intentar hacer algo bueno para compensar todo lo malo que había hecho. Pero nada de eso parecía correcto decirlo en voz alta. Porque necesitan ayuda, dijo simplemente. Y porque puedo dársela. Sarah se secó los ojos con el dorso de la mano. No sé cómo podré pagarte jamás. No necesitas pagarme. Solo necesitas cuidar a ese niño y asegurarte de que crezca para ser un buen hombre. Eso será suficiente pago. Esa noche durmieron en la cabaña, Sarah y Thomas en su rincón, Jack al otro lado del fuego con su silla de montar como almohada y su abrigo como manta. La noche del desierto era fría y el fuego estaba bajo, pero dentro de la cabaña había calor, y por primera vez en meses, Jack sintió algo parecido al propósito despertando en su pecho. Se despertó antes del amanecer, como siempre, y salió al exterior en la oscuridad previa al día. Las estrellas todavía brillaban, pero el horizonte oriental comenzaba a mostrar los primeros indicios de gris. Jack permaneció allí, respirando el aire limpio del desierto, y permitió sentirse algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No por sí mismo necesariamente, sino por Sarah y Thomas, por la posibilidad de que su historia pudiera tener un final mejor de lo que parecía destinado ayer. Cuando salió el sol, Jack regresó adentro y encontró a Sarah despierta, amamantando a Thomas. El bebé realmente estaba succionando ahora, y el rostro de Sarah se transformó con alegría y alivio. Jack les dio privacidad y se ocupó afuera, preparando su caballo para el viaje y racionando sus provisiones. Necesitarían viajar ligeros y rápido, deteniéndose solo cuando fuera absolutamente necesario. Cuando el sol estuvo completamente arriba, estaban listos para partir. Jack ayudó a Sarah a subir a su caballo y luego le pasó a Thomas. El bebé estaba envuelto de manera segura en los brazos de Sarah, protegido del sol con un trozo de tela que Jack había convertido en un improvisado parasol. Jack caminaría, guiando al caballo, al menos durante la primera parte del trayecto. Los retrasaría, pero era la única manera. Al dejar la cabaña atrás, Sarah la miró una última vez. Pensé que íbamos a morir allí, dijo en voz baja. Pensé que Thomas y yo moriríamos solos en ese lugar y que nadie sabría jamás lo que nos pasó. Jack no respondió, solo siguió caminando, con la mano en la brida del caballo. El sol subía más y el calor empezaba a aumentar, pero una brisa del oeste lo hacía soportable. Avanzaron por el desierto en silencio, Jack marcando un ritmo constante que cubría terreno sin agotar a nadie. Mientras caminaban, Jack se encontró pensando en la vida que había dejado atrás. Nació en Texas, criado en un rancho por padres que trabajaron hasta morir tratando de ganarse la vida en la tierra implacable. Cuando tenía 18 años, ambos padres murieron en un lapso de 6 meses, su padre por una caída de un caballo, su madre por una fiebre que ningún médico pudo curar. Jack vendió el rancho y se dejó llevar, tomando trabajos donde podía, lo que finalmente lo llevó a contratarse con la Asociación de Ganaderos como matón. Había sido un trabajo brutal: intimidar a los colonos, expulsar a ocupantes ilegales y, ocasionalmente, matar a hombres que se negaban a abandonar tierras que los rancheros reclamaban como propias. Jack era bueno en eso, demasiado bueno, y el dinero era decente.
Pero cada trabajo le había quitado un pedazo de su alma, hasta que un día se miró al espejo y no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Luego conoció a Elizabeth. Era viuda y administraba un pequeño restaurante en Abilene, y de algún modo vio más allá de la violencia y dureza, hasta lo poco de humanidad que le quedaba. Salieron durante 6 meses, y Jack comenzó a creer que podría ser algo más que un pistolero a sueldo. Propuso matrimonio, ella aceptó, y prometió dejar la asociación y encontrar un trabajo legítimo, pero los viejos enemigos no olvidan, y las viejas deudas se cobran en sangre. 3 hombres con los que se había enfrentado años antes lo buscaron, y al no encontrarlo, fueron tras Elizabeth. Cuando Jack llegó de nuevo al pueblo, era demasiado tarde. Los hombres se habían ido, y Elizabeth estaba muerta, asesinada en el fuego cruzado de un tiroteo en el que nunca quiso involucrarse. Jack rastreó a esos hombres, los 3, y los mató. No en defensa propia, no en un duelo justo, sino deliberada y metódicamente, cazándolos como animales. Cuando terminó, se dio cuenta de que se había convertido exactamente en el tipo de monstruo del que había intentado escapar. Así que volvió a vagar, esta vez huyendo no de enemigos, sino de sí mismo. Eso fue hace 2 años. 2 años de vagar, de tomar trabajos ocasionales y nunca quedarse en ningún lugar lo suficiente para formar lazos, de buscar la soledad de lugares donde no pudiera hacer daño a nadie y nadie pudiera hacerle daño a él. Y luego, ayer, encontró a Sarah y Thomas, y de repente la nada ya no parecía la respuesta. Caminaron durante la mañana, deteniéndose cada 2 horas para descansar en cualquier sombra que pudieran encontrar, que era muy poca. Jack dio a Sarah y Thomas la mayor parte del agua, tomando solo lo necesario para él. Sus labios agrietados y garganta ardiente, pero había soportado peores cosas. Lo importante era mantener al bebé vivo y a Sarah lo suficientemente fuerte para cuidarlo. Alrededor del mediodía, llegaron a un lecho seco de río donde unos pocos árboles resistentes luchaban por sobrevivir, y Jack pidió un descanso más largo. Sarah se mantenía mejor de lo que esperaba, pero podía ver la tensión en su rostro, la manera en que se balanceaba en la silla incluso estando quieta. La ayudó a descender y extendió su saco de dormir bajo el árbol más grande, creando una pequeña isla de sombra donde ella pudiera descansar con Thomas. Mientras Sarah dormía con el bebé, Jack exploró a pie, subiendo a la cima de una cresta cercana para observar el terreno. Desde allí podía ver kilómetros a la redonda, desierto infinito, interrumpido solo por formaciones rocosas y, de vez en cuando, una meseta que se elevaba del terreno plano como monumentos antiguos. Pero al noroeste, si entrecerraba los ojos, creyó distinguir una línea verde en el horizonte que podría ser el valle del río donde estaba Socorro. Al regresar al campamento, Sarah estaba despierta, amamantando a Thomas otra vez. El bebé parecía más fuerte hoy, más alerta, y Jack tomó eso como una buena señal. Sarah lo miró al acercarse, y había algo en su expresión que lo hizo detenerse, una especie de intensidad que hablaba de pensamientos agitados bajo la superficie. Jack, dijo ella, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué estabas aquí? Un hombre solo en el desierto, con apenas suficiente para sobrevivir. No estabas prospectando, ni trabajando para el ferrocarril. De que estabas huyendo, Jack se sentó sobre una roca y se quitó el sombrero, secándose el sudor de la frente. Podría haber desviado la pregunta, decirle que no era asunto suyo. Pero algo en la situación, en la lucha compartida por sobrevivir, lo hizo querer ser honesto, de mí mismo, sobre todo, dijo. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, Sarah. Cosas malas. He matado hombres, he lastimado personas que no lo merecían.
Pensé que si podía alejarme lo suficiente de la civilización, lo suficiente de las personas, tal vez podría escapar de lo que había hecho. Pero no puedes escapar de ti mismo. Donde quiera que vayas, allí estás. Sarah guardó silencio por un momento, acariciando suavemente la cabeza de Thomas. ¿Alguna vez trataste de enmendarte? ¿De hacer algo bueno para equilibrar lo malo? Lo intenté, una vez, dijo él. Intenté establecerme, empezar de nuevo. Pero mi pasado me alcanzó, y alguien a quien amaba pagó el precio por mis pecados. Después de eso, pensé que lo mejor que podía hacer era mantenerme alejado de las personas, para no lastimar a nadie más. Pero nos ayudaste, dijo Sarah. Podrías haber pasado de largo por esa cabaña ayer. Podrías haber ignorado los llantos. Pero no lo hiciste. Eso tiene que significar algo. Jack la miró, a esta mujer que había pasado por el infierno y aún era capaz de compasión, capaz de ver lo bueno en un hombre roto como él. Tal vez, dijo. O tal vez solo significa que todavía no estoy completamente muerto por dentro. Descansaron durante la parte más calurosa del día y luego continuaron caminando a medida que la tarde empezaba a refrescar. Las piernas de Jack dolían y sus pies ardían dentro de las botas, pero siguió adelante, un paso a la vez. La línea verde en el horizonte se volvía cada vez más clara mientras avanzaban, resolviéndose en árboles reales, y el corazón de Jack se llenó de alegría. Lo lograrían. Contra todo pronóstico, lo lograrían. Al atardecer del segundo día de viaje, llegaron a la cima de una colina y vieron Socorro extendiéndose ante ellos en un valle. No era mucho pueblo, tal vez 40 o 50 edificios agrupados alrededor de una calle principal, con el campanario de una iglesia elevándose sobre el resto. Pero para los ojos de Jack, parecía el paraíso. Lo habían logrado. Entraron al pueblo mientras caía la oscuridad, llamando la atención de los pocos transeúntes que aún estaban en la calle. Jack condujo el caballo directamente hacia la iglesia, donde la luz se derramaba por las ventanas y el sonido de himnos flotaba en el aire de la tarde. Ayudó a Sarah a bajar y la sostuvo mientras se tambaleaba de pie. Lo logramos, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Jack, lo logramos. Una mujer salió de la iglesia, atraída por el alboroto. Era de mediana edad, con ojos amables y aspecto capaz, y evaluó la situación de un vistazo. Esta mujer y su bebé necesitan ayuda, dijo Jack. Han estado en el desierto sin comida ni agua. El bebé se llama Thomas, la madre Sarah. La mujer no hizo preguntas, simplemente avanzó y tomó el brazo de Sarah. Ven conmigo, querida. Te daremos de comer, te limpiaremos y buscaremos a alguien que examine al bebé. No te preocupes ahora, estás a salvo. Otras personas salieron de la iglesia, ayudando a Sarah a entrar. Alguien tomó al bebé suavemente de sus brazos para examinarlo. Jack permaneció en la calle, viéndolos desaparecer en el edificio, sintiendo un extraño vacío asentarse sobre él. Había terminado. Estaban a salvo. Su trabajo había terminado, se estaba dando la vuelta para ir a buscar su caballo y regresar al desierto donde pertenecía, cuando Sarah apareció en la puerta. Había entregado a Thomas a otra persona y ahora corrió hacia él, agarrando su brazo. ¿A dónde vas?, exigió. Pensé en seguir adelante. ¿Están en buenas manos ahora, así, de repente? Salvas nuestras vidas y luego desapareces. Jack se encogió de hombros, incómodo con la intensidad en sus ojos. Hice lo que había que hacer. Nada más. Sarah apretó más su brazo. Jack Morrow, escúchame. Anoche me dijiste que no podías escapar de ti mismo, que donde quiera que fueras, allí estabas. Tal vez eso sea cierto.
Pero tal vez la respuesta no sea seguir corriendo. Tal vez la respuesta sea quedarse en algún lugar y hacer el trabajo de convertirse en alguien de quien no tengas que huir. Sarah, este pueblo necesita gente, interrumpió. Gente buena que sepa trabajar duro y hacer lo correcto. El pastor decía la semana pasada que buscan a alguien para ayudar a mantener la iglesia y la escuela. No pagan mucho, pero es trabajo honesto. Y hay una pensión dirigida por una viuda que podría necesitar ayuda con reparaciones. Podrías quedarte, Jack. Podrías ser parte de algo. Jack la miró, a esta mujer que conocía apenas hace 2 días, que lo había visto en su momento más vulnerable y él la había visto en el suyo, y sintió que algo se rompía en su pecho. El impulso de huir seguía allí, fuerte como siempre, pero debajo de eso había algo más, una voz tranquila sugiriendo que tal vez ella tenía razón. Tal vez la redención no se encuentra en la soledad, sino en el servicio. Tal vez la manera de escapar de lo que había sido era convertirse en algo nuevo. No sé si soy el tipo de hombre que este lugar necesita, dijo en voz baja. Eres el tipo de hombre que salvó a un bebé moribundo y a su madre, dijo Sarah. Eres el tipo de hombre que dio su última comida y agua a extraños. Ese es exactamente el tipo de hombre que este lugar necesita. La mujer de la iglesia apareció en la puerta detrás de Sarah. Tu bebé está bien, querida. El doctor dice que con buena comida y descanso se recuperará completamente. Ahora, ¿quién es tu amigo aquí afuera? Sarah miró a la mujer y luego a Jack. Este es Jack Morrow. Nos salvó la vida. Y creo que va a quedarse en Socorro un tiempo. Jack abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera hablar, la mujer se adelantó y tomó su mano con ambas. Bueno, señor Morrow, cualquiera que ayude a alguien en necesidad es bienvenido en este pueblo. Soy Martha Peterson y ayudo con los servicios de caridad de la iglesia. ¿Por qué no entra y toma algo de comer? Parece que podría usar una buena comida. Jack se dejó guiar hacia la iglesia, Sarah a un lado y Marta al otro, y no tuvo voluntad de resistirse. Dentro, la iglesia era cálida y luminosa, llena de gente que lo saludaba y le hacía lugar en una mesa con comida sencilla. Alguien le trajo un plato lleno de estofado y pan, y un vaso de agua fresca que sabía a cielo. Mientras comía, la gente se acercaba a presentarse. Estaba el pastor Williams, un hombre amable, con cabello blanco y ojos agudos que parecían ver el alma de Jack. Estaba el doctor Hendricks, quien había examinado a Thomas y declarado que probablemente sobreviviría. También estaba la maestra, y Sarah tenía razón sobre algo. Este era un lugar que necesitaba gente. Y tal vez, solo tal vez, Jack necesitaba un lugar. Cuando terminó la comida y la mayoría de las personas se habían ido, el pastor Williams se sentó frente a Jack. Marta me dice que está buscando trabajo. No estoy seguro de haber dicho eso exactamente, respondió Jack, pero sin enfado en sus palabras. El pastor sonrió. La señora Collins cree que serías ideal para algunos trabajos de mantenimiento en la iglesia y la escuela. No podemos pagar mucho, pero ofrecemos alojamiento y comida y trabajo honesto. ¿Te interesaría? Jack miró a Sarah, que sostenía a Thomas, ahora despierto y con ojos claros y brillantes. Ella le sonrió, una sonrisa real llena de esperanza y gratitud. Jack pensó en la cabaña en el desierto, en el silencio que buscaba, en el vacío que pensaba le traería paz. Luego pensó en los últimos 2 días, en la satisfacción profunda de haber salvado 2 vidas, en la posibilidad de despertar cada mañana con un propósito más allá de la mera supervivencia. Podría estar interesado, dijo lentamente. Pero debo decir, pastor, que he hecho cosas en mi pasado que no serían bien vistas en una comunidad religiosa.
He matado hombres. He lastimado personas. El pastor Williams asintió con seriedad. Lo sospechaba. El desierto atrae a dos tipos de personas, señor Morrow, los que buscan algo y los que huyen de algo. A veces son lo mismo. Pero lo que me importa no es lo que fuiste. Es lo que elijas ser a partir de hoy. Todo hombre merece una oportunidad de redención si está dispuesto a hacer el trabajo. Jack sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos, las primeras que derramaba en años. Estoy dispuesto a hacer el trabajo. Entonces, bienvenido a Socorro, señor Morrow. Bienvenido a casa. En las semanas y meses siguientes, Jack cumplió su palabra. Tomó el trabajo de mantenimiento en la iglesia y se entregó a él con una intensidad que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Reparó el techo de la iglesia, arregló los bancos rotos, construyó estantes nuevos para la escuela y pintó todos los edificios que necesitaban pintura. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta el anochecer, como si intentara recuperar el tiempo perdido, como si intentara construir algo bueno y suficiente para equilibrar lo malo de su pasado. Sarah recuperó su fuerza y encontró trabajo en la tienda general, donde su mente aguda para los números y su carácter amable la hicieron invaluable. Thomas prosperó, creciendo más fuerte y saludable con cada semana que pasaba, su risa convirtiéndose en un sonido familiar en la iglesia donde Sarah lo llevaba cada domingo. La gente de Socorro aceptó a Jack y Sarah sin muchos cuestionamientos. El oeste estaba lleno de personas tratando de escapar de su pasado, tratando de construir nuevas vidas de las cenizas de antiguos errores. Eso se entendía, incluso se respetaba. Con el paso de los meses, Jack encontró algo que nunca esperaba: paz. No la paz del vacío y silencio que buscaba en el desierto, sino la paz que viene de pertenecer a algo, de ser parte de una comunidad donde la gente conoce tu nombre y cuenta contigo. Encontró paz en la rutina de su trabajo, en la satisfacción de reparar lo que estaba roto, en las pequeñas amabilidades intercambiadas con los vecinos. Él y Sarah se hicieron amigos, verdaderos amigos, unidos por la experiencia compartida de haber enfrentado la muerte y sobrevivido. A veces compartían comidas, y Jack se convirtió en el tío Jack para Thomas, el hombre que hacía reír al bebé con caras graciosas y que tallaba juguetes de madera con manos pacientes. Nunca hubo nada romántico entre ellos. Sarah todavía llevaba su anillo de casada y mantenía la esperanza de que Robert pudiera regresar algún día, aunque esa esperanza se desvanecía a medida que los meses se convertían en un año sin noticias. Pero había afecto, confianza y el tipo de lazo familiar que a veces se forma entre personas que han salvado la vida del otro. Una tarde, casi exactamente un año después de aquel día en el desierto, Jack se sentó en el porche de la pensión donde vivía, viendo el sol ponerse sobre las montañas. Sarah caminó por la calle con Thomas en brazos, ahora un niño robusto de 1 año, con el cabello oscuro de su madre y una sonrisa capaz de iluminar una habitación. «Buenas tardes, Jack», llamó Sarah. «Buenas tardes». «¿Qué te trae por aquí?». Sarah subió los escalones y se sentó junto a él, acomodando a Thomas en su regazo. «Quería darte las gracias». «¿Por qué?». «Por todo». «Por salvarnos». «Por quedarte». «Por ser parte de nuestras vidas». Jack sintió un nudo en la garganta. «No necesitas darme las gracias por eso». «Sí, sí necesito», dijo Sarah, tomando su mano. «Una vez me dijiste que habías hecho cosas malas, que huías de ti mismo. Pero mírate ahora. Mira lo que has construido aquí. Eres un buen hombre, Jack Morrow. Siempre lo fuiste, creo. Solo necesitabas una razón para creerlo». Jack miró a Thomas, que extendía las manos para alcanzar las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido.
y pensó en todos los caminos que lo habían llevado a este momento. La violencia de su pasado, el dolor de perder a Elizabeth, la desesperada soledad del desierto y, finalmente, el llanto de un bebé en una cabaña abandonada. Cada paso había sido necesario, cada error y cada redención, para traerlo a este porche, este pueblo, esta vida. Me dieron esa razón, dijo Jack en voz baja. Tú y Thomas. Me recordaron que hay cosas por las que vale la pena luchar. No con armas, sino con esperanza. Se sentaron juntos en silencio cómodo mientras las estrellas aparecían una a una, llenando el cielo de luz. En algún lugar del pueblo, un perro ladró. Alguien se rió. Una puerta se abrió y se cerró. Los sonidos de la vida, ordinarios y preciosos, los sonidos del hogar. Jack Morrow había venido al desierto buscando silencio, buscando vacío, buscando escapar del peso de su pasado. En cambio, encontró a una mujer temblorosa y a su bebé hambriento, y al salvarlos, se había salvado a sí mismo. Aprendió que la redención no se encuentra en el aislamiento, sino en la conexión, no en huir, sino en quedarse, no en el silencio, sino en el hermoso ruido de vivir entre personas que te necesitan y a quienes necesitas a cambio. Cuando la noche se profundizó y Sarah se levantó para llevar a Thomas a la cama, Jack permaneció en el porche, mirando las estrellas. Eran las mismas estrellas que lo habían observado cabalgar por el desierto un año atrás, perdido y solo. Pero el hombre debajo de ellas era diferente ahora. Ya no estaba huyendo. Ya no estaba perdido. Había encontrado, en el lugar más inesperado, lo único que había estado buscando todo el tiempo, una razón para quedarse.